Bien, vamos a continuar entonces en este caso con la curva ingreso-consumo y Engel, para las cuales ya habíamos trabajado el caso de los bienes que son sustitutos perfectos y complementarios perfectos. En este video vamos a trabajar el caso de las preferencias del tipo regular o Cobb Douglas, ¿no? Las Cobb Douglas se pueden presentar como se señala acá en términos de x sub 1, el bien en el eje horizontal, elevado a un coeficiente, a un exponente como a, multiplicado por el bien en el eje vertical, x sub 2, elevado a la 1 menos a. En términos generales, no necesariamente se presentan así las preferencias Cobb-Douglas, pero se pueden hacer transformaciones de tal manera que se llega a una función, ¿no?, equivalente, una función equivalente donde la suma de los exponentes es igual a la unidad. Esto genera varias ventajas que ustedes van a ir apreciando a lo largo de los ejercicios y problemas. Muy bien, entonces, dada una función de utilidad del tipo Cobb-Douglas cualquiera que se reduce a la forma x sub 1 elevado a la a, x sub 2 elevado a la 1 menos a, podemos hallar el óptimo del consumidor en términos generales, tomando las utilidades marginales para el bien 1 y el bien 2, dividiendo la primera entre la segunda y teniendo la tasa subjetiva de cambio, igualando esto con la tasa objetiva de cambio, y utilizar una segunda ecuación, una segunda relación con la recta de presupuesto. Eso nos debe dar la siguiente conclusión en términos del óptimo del consumidor. Entonces, el óptimo del consumidor para el bien 1 y para el bien 2 son los siguientes. Acá yo voy a añadir el suprasterisco. Simplemente esto lo estamos cogiendo del texto del profesor Varian, pues él no coloca el suprasterisco. No tiene mayor importancia esto, pero sería mejor porque la costumbre que nosotros hacemos en las clases, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende el óptimo del bien 1? Depende directamente del ingreso dividido entre el precio del bien 1 y todo esto multiplicado por el coeficiente A, ¿verdad? Y de otro lado depende directamente del ingreso entre el precio del bien 2 y todo multiplicado por el coeficiente 1 menos A. Esto les va a servir a ustedes como un mnemotécnico para cualquier función de utilidad del tipo Cobb-Douglas, ¿no? Teniendo x sub 1 suprasterisco y x sub 2 suprasterisco, es decir, teniendo en cuenta esto de acá y esto de acá, y conociendo de que en ambos casos está el ingreso, podemos nosotros establecer una relación entre ambos, ¿no? Es decir, establecer la relación entre x sub 1 suprasterisco y x sub 2 suprasterisco, de tal manera que podamos decir algo como x sub 2 suprasterisco, x sub 2 suprasterisco es una función de x sub 1 suprasterisco, ¿no? Eso se puede hacer en términos de vincular ambas ecuaciones. Si todo esto se hace, podemos llegar a la conclusión del gráfico que aparece aquí a la derecha, ¿no? En consecuencia, la idea es que la curva ingreso-consumo, o como dice el libro de Varian, la curva oferta-renta, nosotros preferimos el término curva ingreso-consumo, es una función lineal. Ustedes pueden demostrarlo haciendo lo que les hemos planteado hace un rato, es decir, buscando despejar M y uniendo x sub 1 suprasterisco con x sub 2 suprasterisco, y van a encontrar de que la curva ingreso-consumo entonces es una función lineal dependiente positiva, ¿no? Y dada esta curva ingreso-consumo, como hemos visto en el caso de sustitutos perfectos y en el caso de complementarios perfectos,
se puede llegar a la conclusión de cómo es que aparece la curva de Engels, ¿no? La curva de Engels entonces también tiene un comportamiento que nace en el origen de coordenadas y está vinculando pues, la relación del ingreso, cambios en el ingreso versus x sub 1 óptimo, ¿no? Esto es x sub 1 óptimo, ¿no? Y nos encontramos con que se trata de una función lineal, pendiente positiva, que parte del origen, y cuya pendiente, en este caso es p sub 1 sobre a, ¿no es cierto? P sub 1 sobre a, la curva de Engels, ¿no? ¿Cuál es el significado de esto, ¿no? De que la curva de Engels para A, ¿no? La curva de Engels en el caso de el bien 1, como en el caso de el bien 2, ¿no? Son funciones lineales de pendiente positiva, lo que significa es que si se incrementa el ingreso en, digamos, en una constante K positiva, una constante K positiva, entonces el consumo del bien 1 o de manera correspondiente del bien 2 se multiplica por K, ¿no? Se multiplica por K. Eso es lo importante acá, ¿no? Se multiplica por K. El profesor Valle advierte de que esto es un tanto raro, ¿no? Pero práctico, ¿no? En términos de lo que se quiere en el modelo, ¿no? En el modelo de la teoría del consumidor. Es decir, si el ingreso se duplica, la cantidad óptima del bien 1 se duplica, ¿no? O la cantidad óptima del bien 2 se duplica. Si el ingreso crece en 10%, la cantidad óptima de los bienes crece en 10%. Esto no es tan cierto, Los bienes, ¿no? Los bienes pueden crecer, ¿no? A una velocidad mayor que el crecimiento del ingreso. Y cuando eso ocurre, decimos que los bienes son de lujo. O puede ocurrir de que los bienes no pueden crecer a una velocidad menor que el crecimiento del ingreso, ¿no? En ese caso decimos que los bienes son necesarios, ¿no? Entonces, tenemos acá una tipología también importante. Hablar de los bienes de lujo, o hablar de los bienes necesarios, ¿no? Esto es más real, ¿no? Esto es mucho más real que hablar de que todo se mueve, todo el consumo óptimo de cada uno de los bienes se mueve en la misma proporción. Observen que los resultados que estamos presentando acá son los mismos que han ocurrido en el caso de los bienes complementarios perfectos y sustitutos perfectos. Revisen esto en términos de la curva de ellos. Aquí nos quedamos. Gracias.